Porque nada hay imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Oramos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Nos unimos en intercesión en todas las adoraciones del Santísimo que se harán en la iglesia en este día, la comunión que se llevará a los enfermos. Nos unimos a ese accionar pastoral de la iglesia en cada jueves sacerdotal y eucarístico. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. La primera lectura que les comparto es del libro del Génesis en el capítulo 16. En aquellos días Sarai maltrató a Agar y ella se escapó. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente en el desierto, la fuente del camino de Sur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: Vengo huyendo de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo: Vuelve a tu señora y sométete a su poder. Y el ángel del Señor añadió: Haré tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar. Y el ángel del Señor concluyó: Mira, estás encinta, darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un potro salvaje. Su mano irá contra todos y la de todos contra él. Acampará separado de sus hermanos. Agar dio un hijo a Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que le había dado Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar le engendró a Ismael. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oramos con el Salmo 105. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar todas sus alabanzas? Dad gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, versículos 21 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: Nunca os he conocido. Alejaos de mí los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa. Pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica
se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos hoy qué nos quiere decir el Señor. No todo el que me diga Señor, Señor se salvará. El que practica, el que escucha la palabra de Dios y la practica, se parece al que edifica su casa sobre la roca. El que la escucha y no la obedece, se parece al hombre necio e insensato que edificó su casa sobre arena. Mientras que no hubo tempestad, las dos casas se veían muy bien y servían igual, para cobijarse, para dormir, para estar allí. Sin embargo, el día de la prueba se notó la diferencia. En esta vida presente puede suceder eso mismo. Las personas vivir su vida cotidiana, trabajan, comen, van al médico, estudian y todo normal y no se nota la diferencia con el que está obedeciendo la palabra de Dios y la voluntad de Dios, porque igual el que va a la iglesia tiene casa, pero el que no va a la iglesia también tiene casa. El que va a la iglesia come 3 comidas diarias, digamos. El que no va a la iglesia también. El que madruga a orar toma el transporte público. El que no madruga a orar también. Y así sucesivamente. En esta vida presente no se nota mucho la diferencia entre el que está luchando por vencer sus pasiones, sus tentaciones, crecer en humildad, obedecer la voluntad de Dios, estar en gracia, confesándose para poder comulgar. No se nota mucho la diferencia con el que no practica la palabra de Dios. Y entonces se puede caer en la tentación de decir, da igual. Sin embargo, el día de la prueba, el día del juicio final, no dará igual. El día del juicio final muchos vendrán a decir, Señor, Señor, ábrenos, somos de los tuyos. Estábamos en tus cosas. Señor, Señor, creíamos en Dios, sabíamos que Dios existía, temíamos a Dios. De hecho, nunca maté, nunca robé, pero también nunca fui a misa, nunca me confesé. Hice una religión a mi acomodo. Ahí está el error, ahí está el problema. Porque si no fuese necesaria la religión, si no fuese necesaria la iglesia católica, Jesús ¿para qué hubiera venido? ¿Para qué fundar una iglesia? Si cada quien puede creer como quiere. Que esa es la mentalidad moderna. La mentalidad nueva era que se denomina. En la mentalidad nueva era, creo en lo que quiero, como quiero, puedo mezclar de varias espiritualidades, religiones. Lo importante es sentirme bien conmigo mismo. Se pone al hombre al centro y a Dios al servicio del hombre. No como debe ser. Fuimos creados para servir, alabar y glorificar a Dios. Yo lo comparo con la fe de supermercado. Usted a un supermercado entra, compra la cantidad que quiere, elige el producto que quiere y al final paga y se lleva lo que quiere. Esa es la espiritualidad nueva era. Que me gusta algo del hinduismo, entonces integro a mi espiritualidad. Que me gusta algo del islamismo, lo integro a mi espiritualidad. Que yo soy católico, pero yo bebo de esas otras corrientes y no pasa nada. Y entonces uso cuarzos y entonces mi habitación tiene una ubicación, la cama concreta para estar alineada con los astros.
y no pasa nada. Entonces esta es la persona que sí llama al Señor, Señor. Esta es una persona que cree que Dios existe, que cree en la historia de Jesús, por supuesto. Sin embargo, ha escuchado la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, o practica parcialmente algunas partes. Y ahí es que estamos en el error, cuando creo que por ser una buena persona, no matar, no robar, orar en la mañana, orar en la tarde, entonces me puedo dar permiso de decir malas palabras. Entonces me puedo dar permiso de vivir en unión libre, porque todo lo demás lo cumplo. Entonces me puedo dar permiso de ir a misa cuando quiero. Pero ahí no está la obediencia a Dios, y eso es lo que nos cuesta. Y en eso consiste la santidad. En eso consiste la confesión, en confesar todavía aquella debilidad que no logro vencer, pero que estoy luchando contra ella. Y para mí eso es muy especial y muy valioso. Más vale que Dios me encuentre luchando, que yo muera en el intento de vencer mi fragilidad, a que Dios me encuentre ya abandonado, cruzado de brazos, diciendo yo no pude con la conversión, pero yo soy una buena persona. Lo único es que me gusta hablar de los demás, lo único es que soy rencoroso, pero de resto yo soy una buena persona. No funciona así. El Señor nos pide todo. El Papa Benedicto XVI lo dijo, Dios no nos pide mucho, Dios nos pide todo, todo lo que yo puedo dar. Pedirnos mucho sería decirnos, eh, dame $1.000.000 de ofrenda. No, pues ¿de dónde, Señor? Pero pedirnos todo es pedirme como a la viuda, la monedita pequeña, y al que puede dar más, le pide más. Ese pedir todo es todo el corazón. En nuestro corazón, al centro solo puede estar Dios. Yo no puedo decirle a Dios, mira, te doy el 80% de mi vida y de mi corazón, y en el otro 20% mando yo. Esto se compara con el reinado europeo, los reyes de Inglaterra, la reina de Inglaterra. Son figuras públicas muy prominentes en la sociedad, tanto así que la figura del rey o la reina está en las monedas, en los billetes, en los palacios de gobierno está un cuadro bellísimo de la realeza. Y cualquiera pensaría que estas personas son las que gobiernan la nación. Sin embargo, no es así, porque allí lo que gobierna es el Parlamento inglés, presidido por el primer ministro. Lo que el Parlamento debate, establece, decide, es lo que se hará. Después de que el Parlamento decide, con la firma del primer ministro y todos los parlamentarios, entonces llevan ese documento y le dicen a la reina firme acá, le dicen al rey firme acá, para que conste de que usted se le informó, pero no deciden. Es decir, que son figuras, son fachadas de gobierno. Muchas veces en nosotros hay una fachada espiritual, una fachada cristiana. Tenemos medalla en el pecho, la cruz, vamos a misa, eh, en Semana Santa, en fiestas especiales participamos, hacemos obras de caridad también, como no, somos personas de buen corazón, pero no me confieso, pero no estoy dispuesto a convertirme. Hay un pecado que me lo reservo y digo, así me tiene que querer el Señor. Eso es muy prepotente. Eso es muy altanero frente a Dios. ¿Y cuántos de nosotros estamos en esa situación? De que el domingo pasado no comulgamos, de que el domingo pasado no nos acercamos a recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la fiesta del Corpus Christi. ¿Por qué? Porque hay un pecado que lo quieras aceptar o no, rebeldemente sigues en él.
Padre, pero no es rebeldía, yo ya le he dicho a mi marido que nos casemos y él no quiere. ¿Pero te tiene amarrada? ¿Estás obligada a vivir con él en pecado? Yo pienso que no. Yo pienso que ninguno de nosotros está obligado a vivir en el pecado, ni siquiera estando en una cárcel. El apóstol Pablo, el cardenal Bantuán, San Maximiliano Kolbe, fueron personas que encarceladas se sentían libres porque estaban en gracia de Dios y amaban a Dios. Es así. Esa es la libertad que nos dio Cristo. Si tú vives en pecado, es porque te falta coraje, te falta valentía para enfrentar tus demonios, para enfrentar tu pecado y decirle a esa persona, pues no te vas a casar conmigo, pues aquí rompemos el lazo de la carne. Yo me voy a confesar, podemos seguir viviendo bajo el mismo techo, pero no en pecado, hasta que nos casemos. Que es que mi novio me deja, porque hoy todas las muchachas, todas las novias se acuestan con el novio y si no tenemos intimidad en la relación de noviazgo, entonces me abandona. Pues entonces esa persona no te ama, porque eso no es lo que manda Dios. Hoy en día es muy común los noviazgos con esa apertura. Y peor aún, es que noviazgos abiertos donde se es novio, pero si quiere tener relaciones con otra persona, tiene. Lo importante es que haya que protección y ya. Es increíble lo que hoy en día se va viendo. Y todo eso está lejos de la palabra de Dios. Todo eso está en contra de la palabra de Dios. Que una mamá sintiéndose muy orgullosa, muy moderna, porque a su hijo, a su hija, cuando cumplieron 11, 12 años, les puso en su cartera unos condones y le dijo y le explicó todo y le dijo, aquí no vaya a llegar en embarazo, vea, cuídese, las enfermedades, cuídese de un embarazo. Y muy orgullosos estos papás porque son modernos y van a la iglesia y creen en Dios. Entonces el Señor nos dirá, no les conozco, yo no te conozco. Señor, pues yo iba a la iglesia, yo fui una persona generosa, yo siempre hice mi oración, escuché el Evangelio todos los días, pero tú a tu hijo no le enseñaste el camino de Dios, pero tú no diste testimonio, lo que hiciste fue alejar personas del camino de Dios. A eso es que el Evangelio hoy se refiere, a la fidelidad a Dios. Como Dios es fiel con nosotros, nos pide que seamos fiel a su palabra. Dios es fiel, lo demuestra la primera lectura. Dios le había prometido a Abraham darle descendencia. Pasaba el tiempo, Sara no quedaba en embarazo. Y entonces Sara, viendo que todo estaba siendo un fracaso, le dice a Abraham, no, pues vamos a hacer una cosa, mira, yo te presto a mi esclava para que con ella tengas descendencia. Y seguramente que así es que Dios te va a dar descendencia. Esto era una práctica válida en la época. Hoy en día a nosotros nos suena como descabellado, o ni tanto. Hay leyes intentando en Colombia aprobar el alquiler de vientres. De alguna forma es como lo mismo. Si mi esposa no me puede dar hijos o no quiere dañarse su cuerpo, entonces alquilamos un vientre. Pero en aquella época de la esclavitud era una práctica socialmente aceptable. Y entonces Abraham dijo, pues ya ve que sí. Y tuvo con Agar, la esclava de su mujer, tuvo un hijo, a Ismael. Y Dios le dice a Abraham, de todos modos yo te hice una promesa. Y yo te voy a dar descendencia. Me desesperaste, pero yo no te mandé a tener hijos con Agar, porque yo te prometí que te daría descendencia. Y Dios de Sara logra el milagro de que naciera Isaac. ¿Cuántas veces nosotros como Sara no intentamos resolver nuestros problemas muy humanamente? Estos días alguien me escribió y me dijo, padre, no hemos podido tener hijos
y ya lo que el médico me ha sugerido es la fertilización in vitro. Entonces yo le envié un resumencito de toda la doctrina de la Iglesia Católica sobre la fertilización in vitro. Va en contra de las leyes divinas. No es éticamente, cristianamente aceptable. ¿Por qué? Porque separa el acto conyugal natural, que es la unión del hombre y la mujer para procrear. Separa esa parte porque está desfigurando el matrimonio. Se unirá el hombre a su mujer y se harán una sola carne. El matrimonio tiene dos fines: el bien de los esposos y la procreación de los hijos. ¿Qué quiere decir cuando uno de los dos es estéril? Que tienen otro llamado. ¿Cuántos niños abandonados, cuántos niños que necesitan ser adoptados? Y una pareja no puede tener hijos. Dios les está mostrando un camino. Dios le está haciendo un llamado diferente a esta pareja. Los hijos son un don, dice la doctrina de la iglesia. Los hijos no son un derecho, son un don de Dios, un regalo que Dios da a quien quiere. Además, otra de las dificultades de la fertilización in vitro es que se congelan los embriones, ya el óvulo fecundado con el espermatozoide, y se congela para implantar en las entrañas de la mujer a través de la inseminación artificial. Pero ¿qué pasa? Una pareja llega y le funciona la fertilización in vitro y entonces tienen un hijo, pero tienen 6, 7, 8, 10 embriones congelados y dicen, no vamos a tener más hijos. Entonces, ¿qué se hace con esos embriones donde ya se fecundó la vida? Se desechan. Grave, gravísimo, porque es jugar con la vida, con el dueño de la vida. La doctrina cristiana establece que hay embarazo desde el primer momento en que se une el óvulo con el espermatozoide. Esto por poner un ejemplo de cómo nosotros, como Sara, muchas veces intentamos resolver los problemas humanamente, pasándonos por encima de la voluntad de Dios, usurpando el lugar de Dios. Esto de crear vida en un laboratorio es quererle quitar el lugar a Dios, porque la vida solo la da Dios y la quita Dios, que es otro problema, la eutanasia. Siempre el hombre ha tenido un afán de quitar el lugar a Dios. ¿Qué es la Torre de Babel? Un afán por escalar el cielo y hacerse famosos. Un proyecto de hombre. ¿Qué fue el pecado de Adán y Eva? Si ustedes comen de este fruto serán como Dios. Ha sido la tentación permanente. La sociedad actual también tiene esa tentación de usurpar el lugar de Dios. Y dice, no, yo voy a misa cuando quiero, no cuando Dios mande, no, cuando yo quiero. Yo no me voy a confesar con un hombre igual de pecador a mí, yo me confieso directamente con Dios. ¿Quién estableció cuándo hay que ir a misa? ¿Quién estableció con quién se debe uno confesar? ¿Acaso no fue Dios? Cuando tú te pones en el lugar de Dios, entonces estás en contra de la palabra de Dios. Y dices, Señor, Señor, pero no cumple la palabra de Dios. Y tu vida se convierte en una vida de fachada, que aparentemente es igual a la de todos los demás. Pero el día de la prueba, de la tempestad, del juicio final, se derrumba el edificio de tu vida eternamente. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos está diciendo, lo que nos está pidiendo en este tiempo, donde el enemigo quiere confundirnos, quiere confundir a los mismos sacerdotes, hasta obispos por allá en Alemania, buscando la aprobación de la comunión a personas en pecado, el matrimonio para parejas del mismo sexo. Hay obispos, hay sacerdotes defendiendo esto. El enemigo, el demonio. Tenemos que orar por nuestra iglesia,
Orar para que el enemigo no nos confunda. Esta oración diaria que hacemos al Espíritu Santo, poderosísima para no ser confundidos por el enemigo que quiere hacer presa de todos nosotros. Que el Señor nos guarde, nos proteja. Si les gustó la reflexión, regálenos un like. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y recuerda que desde hace más de un mes estamos madrugando a adorar el Santísimo en el espacio que se llama Consagro mi día para el Señor. La consagración del día al Señor delante de Jesús Eucaristía, un espacio que presido con mucho amor de oración hacia ustedes y que queda disponible todo el día. Después del Evangelio puedes continuar con esa oración que te va a hacer muchísimo bien, donde hacemos esa oración de protección de Dios para todo nuestro día. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día en el Señor para todos.